se exponía a los discípulos o a los alumnos en la disputatio, abría la discusión en clase. O sea, estableció un diálogo vivaz en clase, donde le decían, ¿qué pasa con un mudo? Por ejemplo, si el hombre es un animal que habla. ¿Qué pasa con un hombre que es tartamudo y demora su discurso? Porque ese tipo de preguntas los alumnos lo hacen porque son malditos. Seguro. ¿Qué pasa con uno que tiene poco vocabulario? ¿Es menos hombre? ¿Está por debajo de la escala? Y ahí estaba Pedro Lombardo disputando con sus alumnos, pero fundó un sistema que toda la universidad medieval aplicó y que después fue utilísima a lo largo del tiempo. Cuando hacemos un comentario de textos en clase, es la aplicación de la estructura medieval. La gente dice, a veces estúpidamente, la Edad Media, la Edad Oscura. Es como dijo el gran medievalista judío, la Edad Media, se llama Coan, la Edad Media, las tinieblas de la Edad Media no son sino las de nuestra ignorancia. Dejó muchas cosas, fundó la universidad, fundó los gremios, fundó una serie de cosas, los hospitales, los loqueros, pero este modelo nos quedó. Y cuando en clase comentábamos en la Universidad de La Plata un texto, teníamos clases de comentario de texto, se leía un fragmento de Rilke, se explicaba y después se discutía. Y todos participamos, eso murió. El comentario de textos, que era una suerte de oralización de lo escrito, desapareció por completo de la universidad. Claro, yo recuerdo también, y uno va asociando en esta conversación con Pedro García las propias experiencias. Y entonces uno va recordando lo que costaba en mis inicios en la universidad como docente, decirle a los chicos que esto que está escrito en un texto no hay que repetirlo como si fuera la palabra oficial y la única. Había que analizarlo y había que ver si el que estaba escribiendo, el que había escrito, no tenía contradicciones con otros párrafos o qué quería decir, y en lo que quería decir, si realmente estaba argumentado o no, es decir, estaba fundado. Y esta actividad del estudiante es la que va armando, digamos, su propia mentalidad. Claro, sí, y esto de lo que vos mencionaste, perdón un segundo, como el estudiante es maldito. No, el estudiante tiene que ser creativo y la creatividad esa ayuda por ahí a preguntas o a enfoques que a uno no se le había ocurrido. Correcto. Más, yo creo que uno puede mejorar muchísimo el propio discurso a partir de las observaciones que le hacen. Uno tiene que partir, o usted, si me está escuchando, tiene que partir de la idea de que el alumno potencialmente tiene una serie de posibilidades que a veces no las ejerce, pero cuando empieza a ejercerlas, se anima a discutir, realmente es estimulante para uno. En primer lugar, porque uno siente que lo escuchan y que lo que ha dicho tiene que ver con el interés del alumno, y este diálogo se hace activo, pero uno recoge muchísima cosa que al año siguiente le incorpora y se vuelve a encontrar con otros alumnos que hacen nuevos planteos, porque el enseñar a cuestionar cualquier situación, cualquier sentencia. Yo me acuerdo que aprendí y lo practico en clase, aquello que hacía un gran Alain, un gran profesor francés. Entraba y colocaba una frase en el pizarrón, más bien breve, y se iba al fondo. Y decían, ¿qué entienden por eso? Y a partir de ahí comenzaba la interpretación. Y tenga la seguridad, todo profesor, que se va a encontrar con más interpretaciones de las que uno previó. Este es verdadero. Sin duda. Agrego también alguna experiencia mía. Cuando yo comenzaba por ahí las clases de contabilidad, en primer año en la universidad, los chicos venían del colegio secundario, y por ahí uno hacía pasar a varios, escriba su concepto de esto, ¿qué es la contabilidad? Y entonces, pero escríbalo en 10 palabras, no más. Y entonces uno se encontraba con una serie de interpretaciones o de enfoques que podían o no tener que ver con lo que era real, pero el aporte del estudiante a su concepción permite que uno vaya diciendo, bueno, parece ser que acá hay un concepto generalizado que es erróneo y vamos a discutirlo. Claro. La clave del buen profesor, entre otras cosas, que yo creo que el profesor tiene que tener buen humor porque rompe todas las diferencias generacionales. El buen profesor tiene que ser coherente. Si dice esto, lo voy a averiguar y no lo averigua, no es coherente. Y coherente con su propia posición, no ser plegadizo. Esto respeta a muerte el alumno, ¿eh? Y después que sepa su materia, mejor dicho, al principio que sepa su materia, desde el comienzo, si no, no es respetado. Bueno, la complementariedad.
la idea de que usted no tiene que dejar sin gratificar a aquel que participa, porque si no se muere para siempre. Entonces, ayer estábamos dando clases sobre el proyecto, discutiendo un trabajito mío sobre el proyecto. ¿Qué es un proyecto? Y allá una chica dice, una planificación. La planificación es parte del proyecto. Bien, un primer aporte. Segundo, es una forma de avanzar sobre el futuro. Muy bien. Bueno, y cuando usted quiere acordar, le han dado en distintas voces toda la idea del proyecto que usted recoge, ordena, y todos se sintieron fautores y coautores de esa definición. Efectivamente. Esto es importante. Todo en trabajo oral, que en la universidad se trata de no hacer hoy día porque se pierde mucho tiempo. Lo cierto es que se desgasta mucho uno. Es más fácil exponer o dar indicaciones para leer y cada vez menos dialogar, porque el diálogo lleva ¿a qué? A discutir. La discusión a veces la gente no la quiere, pero el chico se está acostumbrando, y eso es grave, a no discutir. Bueno, se está acostumbrando al silencio. Acá en la Universidad Argentina hay y me surge ahora con esto que decís vos, hay un drama para mucha gente que es, de acuerdo al estatuto de la universidad, a los 65 años, quedás afuera de la cátedra. Y entonces en algunas facultades se ha optado por la designación de los profesores como profesores eméritos o consultos. Entonces, ¿cuál es la función de ese profesor consulto que ya no está a cargo del curso? Bueno, propiciar esto, pero propiciar esto con los propios profesores, porque en la formación del profesor, seguimos planteando que es el drama, o el tema sustancial, en definitiva, tenemos que aportar con la gente que ya no está al frente de los cursos, pero que pueda aportar para la formación humana y la formación técnica de otros profesores, o eventualmente de conversaciones con grupos de alumnos o como profesores referentes con los cuales los alumnos que quieran pueden sentarse a hacer esto que vos decís. Es una discusión que se debe al país. ¿Cuál es el límite de edad? Yo en estos momentos he pasado 65. En cambio, la Universidad de La Plata permite postergar por 2 años, renovar por 2 años más, ¿cierto? En cambio, en la Universidad de Buenos Aires no. En la Universidad de Buenos Aires 65 es taxativo. Hablando el día pasado con el académico Moder, me dice que en Alemania se llega hasta los 80 sin problemas, sin limitación, siempre que usted está en uso de buenas facultades, ¿verdad? De modo que lo peor es que pongamos que lo saquemos de clase, pero no desaprovechemos esa materia, que si un hombre tenía una edad media de 35 años, edad promedio de 35 años o 40 años hace cientos de siglos, hoy día la edad promedio es 75 u 80 y el rendimiento hasta los 75 u 80 puede estar bien. De modo que hay que aprovechar todo esto que el hombre fue acumulando, fue acrecentando para esa transferencia, que dé reuniones con docentes, que explique todo este tipo de cosas. Vienen muy mal protegidos los profesores jóvenes, porque si todo va a ser un baile entre primos donde jóvenes enseñan a jóvenes, ¿qué pasa con los viejos? Sí, bueno, nos van a inventar un geriátrico, palabra horrible, ¿cierto? Que en vez de casa de ancianos o asilo de ancianos que se vea muy feo, han inventado esto y le llaman porvenir, nueva vida, Edén futuro, que parecen realmente políticamente correctos y son infamias designativas, porque ahí la asumen a uno y mueren ellas. Usted sabe que Pedro García es entrerriano. No le voy a decir de dónde, además de Gualeguaychú. No vamos a hablar de las papeleras, pero a cada rato habló de La Plata, porque vos vivís en La Plata. Sí, vivo en La Plata, me eduqué en la Universidad de La Plata y vivo en La Plata. Y entonces me viene a recuerdo un dominicano que hizo gran historia en La Plata. Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña. Vos sabés, Ricardo, que yo tengo un libro sobre Pedro Enrique Sureña, no me pude abstener de esto, porque investigué mucho. Pedro Enrique, y me publicó el Santo Domingo, la República Dominicana me publicó en la colección del sesquicentenario el libro Pedro Enrique Sureña y la Argentina, porque toda mi obra escrita va a asociar distintas cosas con mi país. Este es el único mérito que tengo. Vuelo no, pero hago buenos puentes entre realidad. Cuando investigué Pedro Enrique Sureña en mi Facultad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires, buscando las listas de asistencia de alumnos, Pedro Enrique Sureña en clases en Buenos Aires tenía 3, 4 alumnos. Murió y todo el mundo decía que era discípulo de Pedro Enrique Sureña y que había asistido a sus clases. Ni que hubiera dado clase en la cancha de Boca, con perdón de la limitación futbolística. Pero es que no es así. Poca gente, sin embargo, este es un hombre que tenía una modalidad de hablar que quienes, me ha contado Anderson Imber, quienes lo escucharon, era de una perfección, pero no afectada, sino una expresión correcta, natural, pero muy redondeada la expresión de él, y era un modelo de oralidad en clase.
Y este hombre, junto a Amado Alonso, fueron aquellos que hicieron las bases de la renovación de la enseñanza gramatical, que partía de realidades orales y escritas y no de la gramática. Usted aprendiendo, estudiando únicamente gramática, no aprende a hablar correctamente, como quien estudia la física aprende a andar en bicicleta. Acá hay una práctica, nos está faltando la bicicleta oral. Nos está faltando esa práctica que Enrique Sureña, con todo lo que significaba este humanista notable, destinaba tiempo a corregirle las expresiones que los chicos del Colegio Nacional de La Plata usaban en clase. Ese hombre que murió en Constitución... En un tren. En un tren corrigiendo escritos del secundario, ¿cierto? Y que nunca llegó a titular porque no era argentino. En uno de sus escritos, Borges menciona el hecho de una conversación que tuvo con Enrique Sureña, sí, allá en la calle Córdoba, dice, y que fue una conversación casi profética, porque hablaban del problema de la gente que tenía miedo a la muerte súbita. Y hablan de la saeta del tiempo. Exacto. Que eso los vulnera y claro, sí, y entonces, es cierto. La referencia de y así Ureña, fue la muerte, fue súbita la muerte de Pedro Enrique Sureña. Es un hombre que yo creo que la Argentina le debe muchísimo. No creo, estoy seguro que la Argentina le debe muchísimo. Y ese sería importante que rescataran obras importantísimas también de él, como las 100 obras maestras de la literatura y del pensamiento universales. Algo similar a esto, siguiendo ese modelo, lo hemos presentado al ministro Filmus para que se nutra la biblioteca. Esto va a ser tema para una nueva conversación porque el programa ya se terminó. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Y Dios mediante, hasta la semana próxima.